En esta mañana vamos a iniciar una serie acerca de la persona del Espíritu Santo de Dios. Donde vamos a tratar, o más que tratar, vamos a sacar ese concepto místico que muchas veces se tiene acerca de la persona del Espíritu Santo de Dios. Y no estoy hablando solamente dentro de la iglesia, estoy hablando también fuera de la iglesia. Hay un concepto acerca del Espíritu Santo que algunos pueden entender que el Espíritu Santo es un fuego, que el Espíritu Santo es una paloma, que el Espíritu Santo es una fuerza. Pero el propósito es entender en los próximos domingos que aunque en un momento determinado el Espíritu Santo puede manifestar su presencia provocando fuego o como lenguas de fuego, aunque el Espíritu Santo en un momento determinado en la existencia, en la eternidad, se manifestó como paloma descendiendo sobre el Maestro y lo puede hacer como Él quiera. Aunque el Espíritu Santo puede provocar, dice la Escritura en Efesios capítulo 1, que el mismo poder que operó en Cristo, y la palabra poder es dinamita, es una fuerza poderosísima que operó para levantar a Cristo de entre los muertos, es el mismo que opera en nosotros. Él no es una fuerza, Él no es una paloma, no es un fuego, es la persona misma de Dios. Es la persona de Dios. Y no podemos nosotros operar, o mejor dicho, no podemos nosotros experimentar o disfrutar de la persona de Dios si no le conocemos. Si no le conocemos. Este pasaje que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Cuando la palabra habla de otro consolador, está hablando de otro de la misma naturaleza, porque el Espíritu Santo es Dios, no es la tercera persona, no es una tercera persona, es Dios. Y vamos a ver de cómo Padre, Hijo, Espíritu Santo es el mismo Dios manifestado o manifiesto en diferentes momentos de la eternidad conforme al propósito con el cual quiera alcanzar en el momento. Dios Padre lo vemos como Creador, Dios Hijo como Salvador, Dios Espíritu Santo como el que está con nosotros en estos momentos, como el que nos fortalece, el que nos alienta, el que provoca la manifestación de lo que es el reino de los cielos en nuestras vidas y alrededor nuestro. Quiero primeramente que veamos una parte del Espíritu Santo. Vamos a ver el Espíritu Santo en la creación. Quiero que me acompañen por favor a Génesis capítulo 1, verso 2. La próxima semana también vamos a estar viendo acerca de los dones del Espíritu Santo. Vamos a estar aprendiendo acerca también del fruto del Espíritu Santo. Porque si entendemos que somos una generación que donde quiera que lleguemos vamos a establecer el reino de los cielos, esta debe ser entonces una generación que va a conocer claramente a su Dios. Para poder entonar esta adoración, cuán grande, cuán poderoso es nuestro Dios, para ello tenemos que conocerle. Si no, simplemente estamos repitiendo una canción. Pero para que sea una adoración, tenemos que experimentarlo. Y para experimentarlo, tenemos que conocerle. Amén. Génesis capítulo 1, verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Quiero que ahí mismo en el verso 26, Génesis capítulo 1, verso 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Más adelante vemos a Job hablando de cómo el Espíritu de Dios estuvo en la creación. Capítulo 33 del libro de Job, verso 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hay dos cosas que vamos a ver ahí, en base a todos estos versos que acabamos de leer. Vemos en el capítulo 1, primeramente en el capítulo 1, verso 2 de Génesis, vemos algo interesante. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios sobremovía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estuvo en la creación por cuanto es Dios. Es por eso que en el verso 26, cuando habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando, el hagamos en plural, está hablando de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 7 de Génesis habla que cuando Dios forma al hombre, sopla. La palabra sopló es la palabra neuma, es la palabra viento, que es la misma palabra que vemos en otro pasaje refiriéndose al Espíritu de Dios. De manera que lo primero es que el Espíritu Santo está en la creación, es el creador. El Espíritu de Dios es el creador. Y tenemos que tener esto bien claro, porque muchas veces se nos ha enseñado, hemos escuchado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona, es decir, que si es tercero, tiene menor rango. Yo quiero decirte que eso no opera de esa manera, por cuanto es Dios. Y si es Dios, es Dios. Y es creador. Los cielos y la tierra fueron creados por el Espíritu de Dios, y hay una conexión. Cuando dice la Escritura que Dios habló y fueron creadas las cosas, algunos podemos decir, bueno, quien creó las cosas no fue el Espíritu de Dios, fue la palabra de Dios, y ahí la palabra se está contradiciendo. Pero tenemos que entender algo, iglesia, que la palabra de Dios es Dios. Juan capítulo 1 habla que en el principio era el verbo, es decir, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14, Juan capítulo 1 dice que ese verbo fue hecho carne y habitó en medio nuestro. Está hablando de Jesús, de la deidad. Por eso en Colosenses, otro pasaje, otro de las cartas del apóstol Pablo, habla que en Cristo Jesús habita la plenitud de la deidad. Pero cuando te lees una de las cartas del apóstol Juan, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Cómo podemos entender este concepto de la Trinidad? Guardando la distancia, es como el agua. Dependiendo del propósito, hay manifestación diferente: vapor, hielo, líquido. Un estado sólido, como el hielo; un estado gaseoso, el vapor; y un estado líquido, el agua que te puedes tomar. En esencia es la misma, en estados diferentes, con propósitos diferentes. El mismo Dios con propósitos diferentes. Amén. Amén.
Partiendo de que Dios estuvo en la creación por medio de su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, también la palabra nos revela algo, y es que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso nos habla de que el Espíritu de Dios no tiene que esperar que exista un orden para entonces comenzar a manifestarse de manera sobrenatural en un lugar o en una vida o una persona. Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia hoy saber que para que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, no tenemos que tener la casa arregladita, porque entonces el Espíritu de Dios no se va a manifestar. Todo por el contrario. Ese es el mejor momento para tú tener una apertura en tu vida, una apertura en tu hogar, una apertura en tu matrimonio, para invitar al Espíritu de Dios que se manifieste y que establezca el orden divino. El orden divino. Había un orden que tenía que ser establecido. Y es por eso entonces que el Espíritu se movía. Así que si hay una vida que está desordenada, hay personas que dicen: yo tengo que primero dejar esto, dejar aquello, porque yo así no puedo ir a la iglesia, yo así no puedo buscar a Dios. Yo he manejado casos de personas que tienen una vida, no voy a decir una vida alegre, una vida licenciosa, por utilizar el término correcto. Y son personas que dicen: yo entiendo que yo necesito de Dios, yo entiendo que mi vida va a cambiar, pero yo tengo que arreglar ciertas cosas. Yo quiero decirle a esas personas que esas ciertas cosas no van a ser arregladas hasta tanto la persona del Espíritu Santo no intervenga sobre esa vida. Porque lo natural es imposible. Porque lo que no entendemos es que cuando el Espíritu de Dios interviene sobre una vida, lo primero que hace es establecer la libertad a la cual esa vida fue llamada o fue diseñada en Dios. Estoy hablando de asuntos de que el desorden en una vida, el desorden en una familia, siempre va a responder a un origen espiritual. Siempre va a responder a un origen espiritual. Que por cierto, abro un paréntesis rapidito, el próximo miércoles vamos a estar hablando de Efesios capítulo 6, estableciendo acerca de ese conflicto espiritual que hay entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Cómo opera en cada uno de los diferentes reinos y cómo prevalece el reino de Dios. Quiero invitar a todas las personas que sirven en esta congregación, y quiero invitarlo a todos ustedes que vengan este miércoles y el próximo miércoles también, porque el tema es tan amplio que en un solo miércoles no vamos a poder manejarlo. Quiero invitarte, porque muchas veces abrí un paréntesis, ¿verdad? Estoy dentro del paréntesis todavía. Muchas veces esos líos y que te meten en una deuda y sale de la deuda y vuelve y te meten en otra deuda y sale. Dice: no, que fulano es muy lioso. No, muchas veces hay un origen espiritual detrás de todos esos líos. Que la persona constantemente, esa reincidencia de esa persona en deuda, en compromiso, en líos en su cabeza, esa reincidencia en problema emocional, problema matrimonial, esa reincidencia a veces en una familia, que todos los miembros de esa familia, o muchos de los miembros de esa familia, cuando llegan a cierta edad mueren o padecen de X tipo de enfermedad. Eso no es coincidencia, hay un origen espiritual. Quiero invitarte que el próximo miércoles para que conozca un poquito más acerca de esto. Pero el tema de cierro paréntesis es que no importa cuán desordenada o vacía esté una vida, quiero decirte en esa mañana que el Espíritu de Dios quiere intervenir, quiere manifestarse, quiere establecer morada, habitación en esa vida. No hay una excusa válida para que te resista al trato de Dios por medio de su Santo Espíritu
en ti. Amén. Juan capítulo 16. Vamos rapidito. Juan capítulo 16. Quiero leerlo del verso 1 al 15. Dice estas cosas, Juan capítulo 16, verso 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán eso porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo os dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo segundo que podemos ver entonces en esta mañana es cuál es el propósito. Recuerden que el propósito tiene que ver entonces con la manifestación. Como el propósito en principio era como Padre, era como Creador, es por eso que vemos la persona de Dios Padre. Luego vemos la manifestación y damos el Salvador para la reconciliación. Y es por eso que entonces Dios se hace hombre para reconciliar, dice la Escritura, al mundo consigo mismo. Y ahora vemos la manifestación de Dios como Espíritu, como un propósito. ¿Cuál es el propósito? Hay un propósito doble en eso que acabamos de leer. Dice el verso 8: y cuando venga Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Hay dos propósitos. Un propósito tiene que ver con el mundo y otro propósito tiene que ver con la iglesia, con la casa, con el pueblo de Dios. Cuando se habla del mundo aquí, está hablando de aquellas personas que aún no han nacido de nuevo, no está hablando del sistema. Una cosa es la palabra mundo como cosmo, el sistema, que es lo que estaba ministrando la pastora la semana pasada, cuando citó, no améis al mundo. Cuando habla de no amar al mundo, está hablando del sistema que opera en el mundo. ¿Okay? Al sistema que opera, de cómo se hacen las cosas conforme al mundo. Sin embargo, cuando leemos Juan, capítulo 3, verso 16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, no es una contradicción de la palabra, es que la palabra mundo que se utiliza ahí tiene que ver con la creación. Entonces, el propósito, por un lado, del Espíritu Santo con el mundo, la creación, es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Y es interesante saber esto, porque tú debes de saber que no eres tú quien va a convencer a tu esposo, a tu esposa, a tu madre, a tu padre, a tu hijo, al cuñado, al amigo, de que necesita de Cristo Jesús. No eres tú. Tú puedes ser el instrumento para traerle la palabra, pero quien va a convencer a esa persona es el Espíritu Santo de Dios. Es quien puede hacer la obra. Es la razón por la cual vemos tantas veces
personas que en un momento determinado llegan a una iglesia, tú ves que aceptan aparentemente al Señor, duran un tiempo y luego están diametralmente opuestos o están haciendo en sus vidas cosas totalmente opuestas a lo que la palabra habla, es que son personas que no es el Espíritu Santo que ha obrado en ellos. Quizá obró la manipulación, quizá obró en ellos la emoción, quizá obró en ellos la presión. Hay personas que, yo conozco testimonios de personas que comenzaron a ir a una iglesia porque el jefe trabajaba y se congregaba en ese lugar, y para estar frío con el jefe se congregaban ahí, ¿verdad? Pero lo bueno de esto es que la palabra no vuelve vacía. Y viene entonces el Espíritu de Dios para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dice acá, vamos a hacerlo rapidito, dice aquí que de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cómo una persona en el mundo dice, no, yo creo en Dios, pero dice la Escritura que no creen en mí? Algo tan sencillo como esto. Hay un pasaje de la Escritura que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, no cree en Dios. Y aunque con sus labios puedan decir que creen en Dios, si su vida se caracteriza por hacer, pensar, actuar opuesto a la palabra de Dios, aunque con sus labios diga que creen en Dios, sus hechos están declarando que para ellos no creen en Dios. Porque si creyeran real y efectivamente a Dios, no solamente guardaran su palabra, sino que vivieran para agradarle a Él. Entonces el Espíritu Santo interviene sobre ese tipo de personas, sobre la creación, para convencerle, para confrontarle con la realidad que viven y con la necesidad que tienen. Toda persona necesita experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Si tú estás aquí visitándonos hoy, por primera, segunda, tercera, cuarta vez, y aún no has nacido de nuevo, quiero decirte que tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas, para entrar y para experimentar el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo lo haces? Reconociendo que eres pecador y aceptando el regalo de la salvación en Cristo Jesús. No es anotando tu nombre en una iglesia o en una religión. Eso es sistema. Estoy hablando de algo más allá, más sublime. Estoy hablando de una reconciliación con Dios, con el plan de Dios para tu vida. Y es por eso que el Espíritu Santo interviene para convencer de pecado, para convencer de ese vacío, de esa necesidad, de ese desorden que el mundo tiene cuando no tiene a Dios. Dice que viene de pecado, de justicia. Dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué de justicia? Porque Dios es justo. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, es condenación. Pero por cuanto Dios es un Dios justo y quería salvarte, quería reconciliarte a ti con Él, y eres justo, entonces su Hijo, Él, haciéndose hombre, tuvo que morir en la cruz, resucitar al tercer día e ir a la presencia del Padre. La justicia de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. Y es el Espíritu Santo que viene a revelarnos eso. Hasta tanto no tengamos esa revelación, la cruz es un evento histórico. Cuando tenemos la revelación del Espíritu, la cruz se convierte en nuestra conexión con el Padre. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. De juicio, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y quiero decirte algo, cuando habla del príncipe de este mundo, está hablando, y esto es algo que hay que aclarar, está hablando de que el reino de las tinieblas tiene su rey o su príncipe.
Y cuando estamos hablando de este mundo, está hablando del sistema. Y el príncipe de este mundo, porque las personas dicen, ven acá, ¿cómo es? Si este mundo, Satanás es príncipe, ¿cómo que podemos decir por otro lado que de Jehová es la tierra y su plenitud? Entonces hay una contradicción. Ahí aclaro nuevamente que son diferentes la acepción de la palabra mundo. Cuando habla de que Satanás es el príncipe de este mundo, está hablando del sistema. Pero qué bendición que dice que el Espíritu Santo viene para revelarnos que el príncipe de este mundo ya fue vencido en la cruz. Ya fue vencido en la cruz. Y es por eso que esa palabra profética establecida en Génesis capítulo 3, verso 15, donde declara el Señor y dice que la serpiente iba a herir en el calcañar, pero que el hombre iba a aplastar la cabeza de la serpiente, el Hijo del Hombre. Estaba hablando de la herida de la crucifixión, pero cuando habla de aplastar, está hablando de cuando Cristo muere en la cruz y resucita el tercer día, el poder de la muerte queda inoperante. Cristo venció. Óyeme bien, iglesia, Cristo venció. Cristo venció. Cristo venció. Es por eso que en el libro de Colosenses capítulo 2 vemos que dice la Escritura que Él exhibió públicamente exhibió el acta de decretos que te acusaba y que me acusaba a mí. ¿Cuál es ese acta de decreto? Él es un sinvergüenza, Javier un charlatán, Javier un ladrón, Javier un mentiroso, es esto y aquello. Todas esas cosas, esa acta de decreto. Su familia hizo esto, que si yo cuánto hizo tal pacto, y por eso hay una maldición, va a haber una maldición sobre él. Todas esas cosas que el enemigo pueda utilizar en el trono, ante el juzgado celestial, con su maletín cual fiscal. Dice la Escritura que hay un abogado que tenemos con el Padre Cristo Jesús. Y ese abogado entonces enseña el acta de decreto que ya fue crucificada, la absolución, una sentencia donde declara no culpable, no guilty. ¿Sabes qué significa eso? No significa que tú no hayas hecho nada, significa que la sentencia o la pena no es aplicable a ti, porque ya alguien pagó el precio. Y eso entonces lo revela el Espíritu Santo. Y por eso es importante tener esa comunión y conocer al Espíritu Santo. Porque si no tenemos esa comunión y ese conocimiento del Espíritu Santo, vamos a vivir como creyentes, pero vamos a vivir derrotados, vamos a vivir atribulados, vamos a vivir depresivos. Por eso tú conoces tantos creyentes, hombres, mujeres, que conocen a Dios, que le sirven a Dios, que predican incluso la palabra de Dios, pero sus vidas son vidas miserables, porque no conocen la realidad eterna a la cual han sido posicionados por medio de la cruz del Calvario. Y eso solamente lo revela el Espíritu Santo de Dios. No lo revela ni siquiera el tiempo que puedan pasar esa persona en la palabra. La palabra sin el Espíritu es letra muerta. El Espíritu que toma la palabra y la vivifica en tu espíritu y trae entonces la revelación del Padre para tu vida. Lo segundo, el segundo propósito, es el primer propósito. El segundo propósito que vemos en este pasaje de Juan 16 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, versículo 13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Romanos capítulo 8, para amplificar un poco. Romanos capítulo 8, verso 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 26, ahí mismo, Romanos capítulo 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es la razón por la cual Jesús entonces le dice: le conviene a ustedes que yo me vaya. Porque además del propósito A que vimos, que es con el mundo, con la creación, hay un propósito B, que es con la iglesia. Y es que el Espíritu Santo es que va a validar, te va a testificar. Cuando tú has nacido de nuevo, testifica que eres un hijo, que eres una hija de Dios. Nadie puede adorar al Padre si no es por el Espíritu. Dice que el Espíritu Santo es el que nos llama, nos hace clamar y declarar: Abba, Padre. La palabra Abba, Padre, está hablando, es una palabra en arameo, es como papito, papacito. Un nivel de intimidad con el Padre. No como en la antigüedad, que el judío ni siquiera podía mencionar la palabra Dios. Por eso que la palabra Jehová en el hebreo no hay vocales, son consonantes, porque no se podía pronunciar el nombre de Dios. Es un Dios lejano, pero el Espíritu nos acerca a ese Dios y nos revela que somos hijos y podemos decirle: papá, papito, papacito, aquí estoy delante de ti, te adoro, te exalto, tú eres mi Dios, te amo, gracias por lo que hiciste. ¿Y cómo sabemos esas cosas? Porque el Espíritu Santo nos las revela. El Espíritu Santo nos las revela. Dice: conviene que Él esté en medio nuestro, en medio de la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Es como comentábamos el pasado miércoles. El Espíritu Santo, en el momento que viene a tu vida, cuando tú aceptas a Jesús, es como un GPS, ¿verdad? Un GPS integrado que se te conecta en tu espíritu y que va a traer dirección. Ahora, claro, si el GPS se te descarga, de nada te sirve. Por eso que tenemos que estar conectados todo el tiempo a la fuente, a la palabra, aleluya. Para que entonces esté activado y pueda entonces nosotros poder entender claramente la voz de Él cuando nos está trayendo dirección a nuestras vidas. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia. Una decisión que tú tienes que tomar, un negocio que tienes que emprender, una casa que tienes que comprar, una relación de noviazgo que tienes que iniciar, o un matrimonio que ya tienes casi que pactar. El Espíritu Santo trae revelación. El Espíritu Santo es el que te dice: no, espérate, aguanta, frénate, todavía no, vete al paso, no te aceleres, todavía hay cosas que hacer. No te digo que no, pero hay cosas que ajustar, espera. Y es el Espíritu Santo que nos da esas señales. Por eso que a la iglesia le conviene el Espíritu Santo. Por eso que nos conviene permitir que el Espíritu Santo se mueva en libertad, en medio de la casa de Dios, en medio de nuestras vidas. Por eso que tenemos que desbloquearnos. ¿Podemos funcionar con el bloqueado? Sí, podemos funcionar. Aquellos que han conducido fuera de este país, ¿verdad? Y en un lugar donde no conoce a nadie y no tiene un GPS, ¿verdad? Para ubicar, la pasa difícil. Pero qué bueno es que cuando tú vas así, llega a un país, a una ciudad, tú rentas un vehículo, rentas el aparatito, codificas, voy a tal sitio, y el aparatito tú vienes, tú lo pones en el idioma que tú quieres, y el aparatito te dice: te faltan 2 kilómetros, y en la próxima salida, dobla a la derecha, esto, aquello, te faltan 100 metros, te faltan 50, te va trayendo revelación. Paso a paso que tú vas dando, ese aparatito va trayendo revelación a ti. Tú puedes andar con el bloqueado y tener que detenerte entonces cada momento y retrasar tu llegada al destino. Le estoy hablando a alguien aquí hoy. Tú puedes tenerlo bloqueado, no hay problema, pero no va a llegar a tu destino a tiempo. Y cuidado si no te pierdes en el camino, y por perderte no se te acaba el combustible, y entonces eres avergonzado porque tienes que salir con un galoncito, todo porque tenía bloqueado un aparatito que solamente tenía que activarlo. Estoy hablando del Espíritu Santo.
Pero dice aquí la Escritura que además de dirigirnos, de guiarnos, de revelarnos quiénes somos, porque te voy a decir algo, tú necesitas, yo necesito que el Espíritu Santo esté testificando, porque va a haber personas que quizás cuestionen quién tú eres. Me voy más lejos. Yo no sé si tú has estado en ese valle, yo he estado en ese valle, donde me he cuestionado en un momento determinado de mi vida, que yo seré. Y viene el Espíritu de Dios y me dice, sí, tú eres. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Sí, porque hay momentos que cuando tú dices, oye, todavía yo tengo 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio y todavía estoy bregando con él. Cuidado si yo no soy. Entonces el Espíritu hace así, te revela y dice, mira todo lo que tú has avanzado. Mira todo lo que has cambiado. En otro tiempo tú dices, y mira ahora cómo tú lo estás haciendo. Todavía tú estás en esto, pero tú estás luchando. Hay una actitud en ti, esa actitud la puso el Padre. Tú eres. Esa es. Porque el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. Por eso la iglesia necesita el Espíritu Santo. Pero hay algo más. Dice en el verso 26 y el verso 27 que el Espíritu Santo incluso nos ayuda a interceder. Porque hay momentos que no sabemos cómo orar. Hay momentos que no sabemos qué pedirle al Padre. Literalmente nos quedamos sin palabras. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo nos revela, nos ayuda a interceder como conviene. Y esta ayuda puede darse de dos formas. Puede ser incluso con tu lenguaje natural, porque el Señor trae, entonces el Espíritu Santo trae. ¿A alguien ha pasado que a media madrugada o conduciendo el vehículo, en cualquier momento, como que aparentemente por coincidencia le tiene a alguien a la mente que ustedes conocen? Y ustedes se detienen y dicen, déjame orar. Y oran. Y luego se entera que esa persona en ese momento estaba pasando por una situación, pero que milagrosamente Dios lo libró. ¿Saben qué? No fue una coincidencia, no fue un pajarito que te dijo algo. Fue el Espíritu Santo que te trajo a ti y te guió a orar como conviene. ¿Cómo convenía en ese momento que tú te pusieras en la brecha a cubrir a ese hermano, esa hermana o a esa persona en tal o cual lugar? Eso lo hace el Espíritu Santo. Muchas veces queremos ser usados por Dios. Y queremos ser usados por Dios donde están las luces, donde están los flash, donde están las cámaras. Pero no hay mejor lugar que ser usado por Dios en esa cámara secreta. Cuando tú estás ahí tranquilito, orando, intercediendo. Donde quizás los aplausos no te van a alcanzar. Donde quizás las personas no van a saber que fuiste tú. Pero hay algo dentro de ti que te está llevando a orar. Orar, interceder, cubrir. Uno de los ministerios menos deseados es la intercesión. Uno de los servicios menos asistidos, con menos asistencia, es el servicio de oración o de retiro. Pero ¿sabes qué? Es uno de los momentos más gloriosos donde tú puedes ser usado de una forma poderosa por Dios sin el riesgo de tú querer llevarte la gloria, porque es el Espíritu Santo que va a tener que poner ahí. Hay otra forma del Espíritu Santo interceder a través de ti, pero no lo vamos a ver hoy, y es cuando tú estás orando en otras lenguas. Pero eso lo vamos a ver en otros domingos más adelante. ¿Ok? Cuando tú comienzas a orar en otras lenguas, que dice la Escritura, abro paréntesis, que el entendimiento tuyo y el mío va a quedar sin fruto en el momento, pero nuestro espíritu se edifica, porque habla misterios a Dios. Misterios porque en el momento tú no sabes lo que es, la revelación tú no la conoces, pero es un lenguaje angelical. Es un lenguaje angelical que va conectado de tu espíritu al Espíritu de Dios. Pero no nos vamos a meter ahí porque no es el tema ahora mismo. Entonces, primero es que vemos al Espíritu Santo interviniendo en la creación. Lo segundo es que vemos el propósito del Espíritu Santo con la creación y con el pueblo de Dios. Lo tercero, y ahí vamos a detenernos hoy, Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, verso 1 al 6. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, es decir, para arrepentimiento. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Quiero decirte algo: estos discípulos ya habían nacido de nuevo, tenían el Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es un sello que viene a nuestras vidas. Efesios capítulo 1, verso 13, es la garantía de que somos hijos de Dios. Pero tú puedes ignorar que su ministerio en tu vida. Y entonces es como compartía yo con una persona ayer: es como tener un carro deportivo y andar a 60. Oye, ¿de qué te sirve tener un carro deportivo y andar a 60 o 70? Porque hasta si es para elogiarlo, lo que puede decir este tipo. Si tú tienes un carro deportivo, óyeme, si tú tienes un Ferrari, un Lamborghini, ahorita hay ilusión ahí, ¿verdad? Sí, ahí. Óyeme, yo no me imagino yo con un Ferrari y ponerme a taxiar. Tú no te montas, algo hay ahí. El Espíritu Santo no podemos ignorar, la iglesia. Tú y yo no podemos ignorar el Espíritu Santo. Es Dios, es una realidad y es para tu vida. Salmo 139, 2 pasajes más y terminamos. Salmo 139. Los adoradores pueden ir subiendo acá arriba, me acompañan. Salmo 139. Dice el verso 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú y yo no podemos ignorar al Espíritu Santo. Y cuando tú y yo estamos conscientes de la presencia de Dios, nuestro día a día va a cambiar. Pero no por miedo, no por temor, porque Dios está en todo lugar y Dios me está viendo. No, es por amor. Porque si tú amas, tú vas a procurar agradar a aquel a quien tú amas. Y cuando no ignoramos que el Espíritu de Dios, el Espíritu eterno de Dios, es omnipresente, está en todo lugar, en todo momento, quiero decirte que aunque te escondas, aunque yo me vaya a un lugar remoto donde ninguna persona acá me pueda conocer, me pueda ver, el Espíritu de Dios estará ahí. Y eso me servirá a mí para tener un testimonio adecuado, no para mí, no para que digan que yo soy un buen hombre, sino para glorificar a Dios a través de mi vida, para que digan: pero es verdad que la gente que sirve a Dios cambia para la gloria de Él, para la gloria de Él. Dios te usa para nosotros.
su gloria. Por eso tú no puedes ignorar la presencia del Espíritu Santo. Y el segundo pasaje, que no lo voy a leer, pero si está tomando nota, pueden tomar nota. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 19 al 23, y Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios 4, 30 y 1 Tesalonicenses 5, 19. La palabra habla, en Tesalonicenses habla de no apagar el Espíritu Santo. Efesios 4, 30 habla de no afligir, de no entristecer al Espíritu Santo de Dios, porque es una persona. El fuego no se puede entristecer. El fuego, la paloma no se va a entristecer. Una fuerza no se va a entristecer. Pero Dios sí. La palabra habla de que no podemos ignorarle. ¿Saben? En Tesalonicenses, cuando dice no apaguéis al Espíritu, está hablando cuando nosotros, por querer ser prudente en momentos determinados, frenamos al Espíritu de Dios y eso lo apaga. Eso lo entristece, porque Él quería hacer algo. Yo quiero decirte dos cosas. Para los que creen que es necesario hablar fuerte para que Dios haga algo, para los que creen que es necesario el estruendo para hacer algo, Dios no es sordo. Hay personas que entienden en un momento determinado que si uno es Padre en el nombre de... Oye, Dios no es sordo. Pero me voy para el otro extremo. Para los que creen que para que Dios ore, dicen, Señor, tú que lo haces todo. Ay, una vez más. Quiero decirte que Dios no es nervioso tampoco. Puedes subir la voz. Óyeme, somos tan religiosos que queremos poner a Dios en esquema. Quiero decirte que no podemos apagar el Espíritu. A veces queremos hacer las cosas bien calladitos y estamos frenando el Espíritu. Pero a veces también queremos hacer las cosas muy ruidosas y también la estamos frenando porque Él no opera en el desorden. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Y ese equilibrio cómo lo conseguimos? Por el Espíritu. Ponte de pie, iglesia.